¿Tienes una epicondilitis o codo de tenista y te están planteando, has pensado o ya vas a operarte? Pues mira este vídeo con atención porque creo que es muy importante para ti. Soy Íñigo Junquera y este es un nuevo vídeo para Fisio Online. Y es que voy a contarte 5 cosas que debes de saber antes de operarte un codo de tenista o epicondilitis. 5 cosas muy importantes. Pero primero vamos a ponernos en contexto, y en este caso es muy importante porque te voy a contar aquí alguna clave que va a tener relación con lo de después. Bien, lo primero es entender qué es el codo de tenista o epicondilitis. Y si miramos a la palabra, sí, del epicóndilo, que es la zona del codo que te duele, itis, inflamación. Es una inflamación del epicóndilo, especialmente de la inserción de los tendones epicondíleos, los extensores, sobre el epicóndilo. ¿Cuáles son las causas de la epicondilitis? Son fundamentalmente los trabajos, el esfuerzo, el tenis, el destornillador, sí, los esfuerzos, las exigencias repetitivas sobre esos tejidos. Bien, pero todo lo que duele en el codo y los traumatólogos llaman epicondilitis es una epicondilitis. Pues no, ¿vale? Y aquí está una de las claves. En fisioterapia entendemos que hay otra cosa que se llama epicondilalgia. Algia es de dolor, de epicóndilo, algia, dolor en el epicóndilo. No estoy diciendo que esté inflamado, solo estoy diciendo que duele. Con lo cual, si no hay inflamación, ya estamos hablando de algo absolutamente distinto. Si es dolor, las causas de ese dolor van a estar siempre hacia arriba, en las raíces nerviosas. Es un problema que tiene que ver con una irritación de un nivel metamérico a nivel de la médula, que hace que se irrite una raíz nerviosa que genere el dolor en el codo, antebrazo, ¿sí? Una epicondilalgia, y es muy diferente y tiene un tratamiento absolutamente diferente que una epicondilitis, y aquí, obviamente, aquí está absolutamente desaconsejado, es decir, la cirugía no va a hacer prácticamente nada, ¿vale? Bien, dicho eso y sentadas estas bases, vamos a ir a las 5 claves, a las 5 consejos, a las 5 cosas que debes de saber. Lo primero, debes de preguntarte, ¿la cirugía es la mejor opción? Y para responder a esto, la primera pregunta sería, ¿qué actividad tienes con el codo? Porque si, por ejemplo, tienes una epicondilitis, epicondilalgia, en el codo izquierdo, cuando tú eres diestro, estás todo el día trabajando con la derecha y la que te duele es la izquierda, entonces no es una epicondilitis, no puede serlo, no tiene que ver con los esfuerzos, no va a haber ahí una inflamación del epicóndilo como tal. No es quirúrgico ni debe de serlo nunca, jamás. Eso se trata a través de la zona cervical y además ahí debieras de buscar las influencias de otro tipo, fundamentalmente viscerales, que tienen que ver con esta irritación cervical que luego da lugar a la epicondilalgia. Puedes encontrar en este mismo canal vídeos sobre la epicondilitis en las que te hablamos de este tema. La segunda cuestión que desecharía la cirugía como mejor opción, ¿has hecho tratamiento de fisioterapia? No, porque si es una epicondilitis, una tendinitis, una inflamación de los tendones epicondíleos, o ya una tendinosis, que es la otra opción, que es ya una tendinitis que se ha repetido de una forma más o menos subclínica, es decir, sin sintomatología, y da lugar ya a un tendón ya degenerado, resecado, viejo. Bien, sea lo uno o sea lo otro, la fisioterapia aquí ofrece unos resultados muy buenos. En el 100% de los casos, no, porque para empezar hay fisioterapeutas y tratamientos, pero un tratamiento mínimamente decente por parte de un fisioterapeuta mínimamente decente va a tener unos índices de resultado muy altos. Si no los tiene,
es que tienes que empezar a pensar en una epicondilalgia, que ahí es donde ya no hay tantos fisioterapeutas que lo contemplen, lo traten, lo trabajen, y menos aún que lo contemplen bien, lo trabajen bien y tengan en cuenta las influencias viscerales, como sí lo hacemos en este canal, como sí lo hacemos en Fit Concept y en nuestras clínicas. Entonces, si no has hecho tratamiento, no puede ser que entres en un quirófano sin un tratamiento de fisioterapia, y si has hecho tratamiento y no te ha dado el más mínimo de los resultados, quizás primero debieras mirar a alguien que te aborde, que trate esta epicondilitis no como una itis, sino como una algia, y a poder ser que lo haga desde Fit Concept. Vale, segunda clave, ¿sí? Una vez que ya has decidido operarte, oye, pues no me has hecho caso, o lo que sea, o es que ya tienes fecha y ya no la vas a anular porque estás desesperado, has hecho Fit Concept, has hecho lo que sea, vas a operarte. La cosa es que vas a operarte, ¿sí? Ya no te voy a poder cambiar de opinión. Bien, a partir de ahí tienes que tener en cuenta que tú eres muy importante. Eres muy importante también en la cirugía. Tú no eres quien opera, pero tú eres quien responde a esa cirugía. Una buena cirugía realizada por el doctor es importante, pero tu respuesta también lo es. Un buen paciente, un buen cuerpo puede hacer buena una mala cirugía, un mal paciente puede hacer mala una buena cirugía. Tu respuesta, hazme caso, es muy, muy, muy importante, ¿sí? Cómo te prepares en ese sentido para la cirugía, cómo estés ese día, cómo respondas los días siguientes, va a determinar, ¿sí?, el resultado final de la cirugía. Y aquí todas estas cosas las haces tú, no las hace el cirujano, ¿eh? Tu preparación, cómo estás y cómo respondes, no son cosas del cirujano. Por lo tanto, prepárate mejor para la cirugía y prepárate para responder mejor. Porque cuanto mejor llegues al quirófano, cuanto mejor entres al quirófano, mejor respondes. Haz, por lo tanto, una buena dieta, adelgaza, desintoxica, un cuerpo desintoxicado, un cuerpo más limpio, unos tejidos más limpios son unos tejidos que responden mejor a cualquier cosa, incluida una cirugía. Haz fisioterapia, masoterapia, movilización, haz un buen tratamiento que aunque no te dé un resultado que te evite la cirugía, sí va a llevarte a quirófano más preparado para hacer una buena respuesta. No tiene nada que ver alguien que no ha tocado esos tejidos, que si esos tejidos han llevado un tratamiento, van a estar más elásticos, más limpios, más preparados, ¿sí? Puedes además hacer un drenaje linfático, unos cuantos, los días justamente previos, aquí estamos hilando fino, para generar un descenso del sistema nervioso simpático. El drenaje linfático, además de movilizar los líquidos y limpiar los tejidos, es un gran relajante, un gran sedante, reduciendo el sistema nervioso simpático. ¿Y qué es esto del simpático? Es la parte del sistema nervioso de la activación, del estrés, de la alerta, ¿sí? El parasimpático es el contrario, ¿sí? Entrar a un quirófano con el simpático por las nubes no es buena cosa. Ese animal temeroso no va a estar muy preparado para hacer buenas respuestas. Sin embargo, si tienes en cuenta una buena relajación, un buen descanso, escuchas música clásica el día antes a la cirugía, haces unas relajaciones, está comprobado que escuchar música clásica antes de una cirugía mejora la respuesta a la misma. Los cirujanos lo que suelen dar son Valium, ¿sí?, que tiene un efecto similar, pero no me compares relajarte tú mismo que entrar al quirófano drogado, ¿vale? Y ya has pasado por el quirófano, has salido y ahora lo que puedes hacer es responder mejor o responder peor. Dicho esto, para mejorar tu respuesta, aplícate frío solo si la articulación está muy caliente y tienes mucho dolor. Hay dos tipos de respuesta, la hiper y la hipo, y luego estarán las equilibradas, ¿de acuerdo? Si tu respuesta es equilibrada, déjale. Si tu respuesta es hipo, por supuesto no lo enfríes más. Solo si tu respuesta es hiper, muy caliente, muy álgica, con mucho dolor, solo entonces tiene sentido aplicar frío.
que puede haber muchos casos, pero tienes que preguntarte primero, ¿soy uno de esos? ¿Tengo mucho dolor? ¿Tengo mucho calor? Entonces sí, si es un dolor moderado, más o menos soportable, sordo, deja que el cuerpo haga lo suyo sin meterte en medio. Puedes hacer algún ejercicio de relajación focalizada. Esto de relajación focalizada es como relajarte en general, pero sintiendo tu codo y aflojando la vivencia que haces de él. Se sabe que el cerebro de una zona que lleva con dolor un tiempo, y más aún si has sufrido una cirugía, está... Si te hicieran en ese mismo momento una resonancia con contraste que mide la actividad cerebral, veríamos que esa zona del cerebro está hiperirritada, está muy encendida, muy sensible. Eso también hace que no haga bien sus cosas, que no haga una buena respuesta. Esta relajación, visualización, enviando buen rollito a tu codo, ¿sí?, va a ayudar a que su respuesta mejore. Desde la misma perspectiva funciona la idea de tocarte desde el principio y de hacer una movilización precoz, muy suave, muy suave, muy suave. Mueve los dedos, siente que no pasa nada, ¿sí? Igual notas una pequeña molestia, no pasa nada, ¿sí? Pero huir de esa idea de fragilidad, de esto es cristal de Bohemia, si me muevo se va a romper, eso es peligrosísimo, solo irrita más tu cerebro, solo empeora tu respuesta. Y en ese sentido, un consejo similar: ten cuidado, ten respeto por el dolor, ten respeto por tu cuerpo, ten respeto por esa cirugía, ten sentido común, pero no tengas nunca, nunca, nunca miedo. Miedo es... Cuidado es de cuidarse, respeto es de lo mismo, sentido común es de no ser un gilipollas que haga cualquier cosa, miedo es igualmente gilipollas. El miedo, lo entiendo, se puede entender, pero tienes que... por eso tocar, por eso mover, para experimentar que no pasa nada y reducir el miedo, ¿de acuerdo? Que es uno de los principales empeoradores y alteradores de tu respuesta o de cualquier respuesta. Y como quinto consejo, recordarte que tanto antes como después de la cirugía, tu principal, tu mejor aliado es la fisioterapia. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.